día de hoy me da mucho gusto estar en esta entrevista con el padre Solalinde. Padre, muchísimas gracias por recibirnos. Viviana, buenos días, muchas gracias. A ver, padre, vamos a platicar un poco de usted, de su vida personal. ¿Dónde nace el padre Solalinde? ¿Cómo es su infancia? Bueno, yo nací en Texcoco, hijo de una familia pobre, la más pobre de mi familia, y me vine a crear en la Ciudad de México. Tuve dos domicilios muy importantes, uno de ellos fue en la calle de Zarco, aquí en la colonia Santa María, pero también otro fue en la colonia Anáhuac, en el barrio de Santa Julia, en la Lago Xochimilco. Ahí viví por varios años. Mi papá era un maestro de barrio, muy sencillo, y pues ahí me crié hasta los 19 años que me fui al seminario con los padres carmelitas. ¿Y cómo decide entrar al seminario? ¿Por qué el padre Solalinde se va al seminario? Porque Dios existe, Viviana, y Él llama. Hay mucha gente que no cree en Dios. Dios existe y Dios llama. Y llama clarísimamente, en el silencio, sin pronunciar palabras, pero llama. A ver, precisamente ahorita que me dice esto, hace unos días, en una reunión con el Papa Francisco, una joven víctima de trata de personas que había sido abusada, violada, que había vivido muy mal, empieza a narrar su testimonio y llorando le dice al Papa Francisco, ¿por qué pasa esto? ¿Realmente existe Dios? ¿O por qué Dios permite que esto pase? ¿Por qué Dios permite que estas cosas pasen? Bueno, las permite, no las manda, por supuesto que no, las permite porque Él respeta nuestra libertad. Nos hizo libres, Viviana, nos hizo libres. Con todo su poder no puede hacer nada contra nosotros. Si a nosotros no se nos da la gana hacer el bien, Él tiene que respetarnos. No puede sustituirnos, no puede hacernos a un lado. La responsabilidad es de nosotros, pero Él nos tiene que respetar. ¿Por qué pasan? Porque nosotros ignoramos a Dios, porque no sabemos que la persona es lo más valioso, porque estamos tras del dinero, que es un ídolo al cual todos le rinden culto. Por eso es lo que está pasando, pero Dios es inocente de esto y Él no quiere que sucedan estas cosas. Padre, usted su fe viene desde chiquitito, sus padres eran muy religiosos, su madre se lo inculcó, platíqueme esta historia. Mi mamá era un poco más religiosa, no fue muy piadosa como otras personas, pero fue religiosa. Mi papá creyente, un poco despistado, ¿verdad? Pero católicos también, los dos nos enseñaron prácticas religiosas, pero más que nada nos enseñaron varias cosas fundamentales, que Dios es amor, que la persona vale mucho y que la justicia se debe de buscar por encima de todo. Esas tres cositas nos enseñaron. Cuando entra al seminario, ¿con qué fin entra? Entra con el fin de evangelizar a la gente, porque después se transforma un poco y su labor es ayudar a los migrantes, a estar muy en contacto con la sociedad. Después de 30 años de párroco, sacerdote párroco, me di cuenta que los sacerdotes no teníamos tiempo por estar en las misas y en la administración y en la oficina, de salir a las calles, de vivir con la gente abajo. Y me di cuenta que los migrantes, al menos allá en Tehuantepec, estaban solos. En las cárceles también, solamente se da por comisión, pero no porque vayan. Y así me di cuenta de mucho abandono de la gente de la calle, de la gente de abajo, de la gente de afuera. Yo dije, no, si Jesús estuviera en este momento, seguramente dejaría la oficinita, dejaría de estar celebrando misa tras misa, y entonces iría a ver a la gente y decidí así, porque los vi solos, los vi como ovejas sin pastor y decidí ya compartir el resto de mi vida con ellos. ¿Con qué se topa? ¿Qué le cuentan estas gentes? ¿Qué le llega al corazón? Ellos me han ayudado a abrir los ojos, a descubrir la gran injusticia sistémica del capitalismo neoliberal en sus lugares de origen, en México y en Estados Unidos también. Me han enseñado a ver el dolor, el sufrimiento, el despojo, lo poco que valen, lo poco que les interesa a sus gobernantes, lo nada que son cuando pasan por México, cuánto les hacen, cómo México como institución, cómo los ha tratado tan mal, el crimen organizado, el narcotráfico, algo terrible contra ellos. Padre, bueno, dice que no está al 100% de acuerdo con algunas cosas de la iglesia. Usted que ha visto, por ejemplo, tantos niños que no tienen ni qué comer, que andan regados por ahí, ¿está en contra también del control de natalidad?
Yo creo que hay muchas cosas que ordenar en este mundo, ¿no? Hay muchas cosas que se tienen que hacer. Por ejemplo, para que a nadie le falte pan y alcance la comida, hay que destronar, hay que bajar al Dios dinero, hay que bajarlo y poner a Dios. En segundo lugar, darle al ser humano el lugar que merece, reconocerle su dignidad y darle un trabajo, primero. Y después un trabajo bien remunerado con una calidad de vida. Si se le da al papá, el niño no va a pasar hambre. La mamá, el niño no va a pasar hambre. Y después tratar de organizarnos para ser racionales en lo que usamos. Hay muchas cosas que la iglesia debe de decir al mundo, como que no somos dueños de nada, que tenemos que usar lo necesario, que nos hemos materializado mucho, que nos hemos condenado a una vida de soledad e infelicidad, porque todo lo ciframos en el bolsillo y en el dinero. Y eso no puede ser. A ver, ¿qué le gusta leer al padre Solalinde? Me gusta leer de todo. Por ejemplo, me apasiona mucho la literatura rusa. Me apasiona mucho, sobre todo en el periodo pre-bolchevique, pero también después. Me interesa mucho la poesía, me gusta mucho la poesía, la disfruto. Cualquier poesía la disfruto. Me gusta también leer pues algunas novelas, aunque ahora ya no tengo tanto tiempo de leer novelas, ni menos ladrillos así, desgraciadamente no. ¿Qué novela lo ha enganchado? Me han gustado muchas, así de época clásica, me ha gustado, por ejemplo, novelas del cristianismo, Ben-Hur, con El manto sagrado, o pues todas esas novelas muy bonitas, ¿no? Pero me han gustado también de la literatura clásica, me ha gustado mucho las tragedias griegas, por ejemplo, literatura griega, la Ilíada, la Odisea, que la vi en la escuela, pero me interesó también. Me ha interesado mucho la literatura española, la disfruto todavía del siglo XVI. Me gusta mucho la poesía latinoamericana, me fascina también. Mexicana también, aquí tenemos excelentes escritores, poetas, hombres y mujeres, ¿no? Entonces, me gusta mucho. Yo podría decirle que prácticamente tengo el vicio de la lectura. No puedo dejar de leer, soy adicto a la lectura. ¿Y a la música? Uf, ¿para qué decir? De lo más hermoso que existe de cosas, la música. Me fascina la música, es lo más hermoso. Todo lo que está relacionado con la música, la danza, el baile, la expresión corporal, me gusta mucho. Creo que yo puedo encontrar en la música un gran relajante. En la oración y en la música me relajo y puedo cambiar de un estado emocional a otro cuando estoy muy preocupado por algo y me tranquilizo muy bien. Dice que tiene poco tiempo, me queda clarísimo, padre, pero ¿qué hace para divertirse en sus tiempos libres? Ahí sí estoy fallando porque me gusta el cine y no tengo a veces tiempo de ir, aunque de vez en cuando sí voy al cine. También me gusta mucho, me encanta el bosque. El mar no me llama mucho la atención, la playa no me llama mucho la atención, pero el bosque sí. Si me dejan un día, en unas cabañas en el bosque, yo soy feliz. Salirme a caminar, me encanta, ¿sabe qué? ¿Sabe cuál es mi hobby? Le va a parecer raro. La soledad, el silencio, la privacidad. Sí, si estoy solo, a veces llego a hoteles de 5 estrellas que me invitan, ni la televisión prendo. Cuando está solo, que no tiene ruido, no tiene música, no tiene nada, no prende la televisión, ¿qué es lo que piensa, qué es lo que siente el padre Solalinde? Lo primero que hago es de veras ponerme en silencio interior también para escuchar a Dios. Él habla, me dice muchas cosas. ¿Qué le dice Dios? Cosas. Me ilumina y me dice, sobre todo a quien yo llamo amigo, el Espíritu Santo lo considero mi amigo y es mi mejor asesor. Me ayuda muchísimo a entender cosas que no entiendo, que penas y preocupaciones que tengo, ahí me tranquilizo, me voy calmando, encuentro soluciones, o bien entiendo, yo no soy el Mesías, yo hago lo que puedo, lo demás te lo dejo a ti. Que es una especie de meditar, ¿no? Cuando uno medita puede estar consigo mismo y muchas veces te vienen también las respuestas dentro de ti que no estás viendo porque estás en un mundo con demasiado ruido alrededor, ¿no? Yo le voy a decir algo hermoso que me sucede. Yo nunca he sentido la soledad. No sé lo que es la soledad. Jamás la he sentido. No la conozco. Y en cambio, sí soy una persona que me siento muy amada y muy afortunada porque Dios me ha dado muchas oportunidades y las he aprovechado y me sigue dando oportunidades, las aprovecho.
y me siento muy feliz. ¿El día más feliz en la vida del padre Solalinde? El día más feliz de mi vida fue cuando hicimos aquella caravana paso a paso hacia La Paz, en Chahuites, y estaban de repente acorralados los migrantes y no podían pasar de Arriaga a Chahuites para participar en esa caravana. Y el tren se negó a recibirlos, no había dinero para transportarlos en camión, entonces íbamos a venir con 38 kilómetros, íbamos a caminar de Arriaga para acá y sucede el milagro. De repente un gobernador que viaja en helicóptero, que nos da los medios, que pone todo, y entonces yo puedo ver cómo caminamos en esa caravana, 50 y tantos carros. Algo increíble, con las luces intermitentes, las patrullas guiándonos, antes que los extorsionaban, ahora nos cuidaban, o sea, la Policía Federal. Me dio mucho gusto que se les reconociera y que se les tratara como ellos merecen, como con la dignidad que ellos tienen. Me sentí muy, muy feliz. Al día siguiente, o al rato más bien, llegó otro apoyo del gobierno de Oaxaca, otra vez el gobernador viajó, Gabino Cue Monteagudo viajó y a desayunar con los migrantes como las personas importantes que son. Y yo me sentí muy feliz. Creo que ahí he sido de los días más felices de mi vida. ¿El más triste de su vida? Ay, el más triste de mi vida y más peligroso y más duro, a lo mejor fue tal vez el 24 de junio de 2008, cuando después de golpearme y meterme a la cárcel el año anterior, intentan quemar el albergue y quemarme a mí. Me angustió mucho, no mi vida, no, sino que se cerrara la oportunidad de protección de los migrantes ahí. Y vi todos en contra, ¿verdad? Desde el gobernador Ulises Briz para abajo, así como que todo en contra, y ese día me dio mucha tristeza, me sentí muy mal, fue el peor de mi vida. A ver, el padre Solalinde es, compléteme la frase. Yo soy un misionero del reino de Dios, rebelde, no voy a cambiar, nada me va a hacer cambiar de los criterios que me ha enseñado Jesús, nadie me va a hacer apartarme de su proyecto, y eso soy yo. Padre, ¿está usted de acuerdo en que se tomen los distintos cuarteles militares, como habían dicho hace unos días? El que nada debe, nada teme. Si el gobierno es transparente y es amigo del pueblo, no tiene por qué cuidarse del pueblo. Puede abrir sus instalaciones y puede perfectamente permitir. Si no tiene nada, ¿a qué teme? Si sí teme, entonces sí que se resista y que no permita, que siga la opacidad. Muchísimas gracias, padre. Por nada.